nuestra reunión en esta noche, entonando un canto y dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Amén. Dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, mi Dios, grande y misericordioso tú eres con tu pueblo. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado y hasta aquí tú, Señor, nos has ayudado, nos has protegido, nos has librado de todo mal, de toda maldad, de toda enfermedad, bendito Señor. Y sabemos, bendito Padre, que tú tienes a cada uno de mis hermanos presentes. En el hueco de tu mano los tienes, bendito Señor, y los proteges. Pueden ser días difíciles, bendito Señor, pero sabemos que tú eres bueno, bendito Padre. Y esta prueba, bendito Señor, sabemos que la pasaremos. Te damos gracias también, bendito Señor, por la disposición de mis hermanos. Mis hermanos que con alegría y con gozo, bendito Señor, vienen para aprender más de tu palabra. Que aprendamos, Señor, más de tu palabra, porque sabemos, bendito Señor, que nuevas son cada mañana. Y bendito Señor, nada se repite, sino que tú mediante el Espíritu Santo nos vas redarguyendo, nos vas enseñando y nos vas exhortando, bendito Señor, para que sigamos tu camino, ese camino de santidad. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza, bendito Señor, por los siglos de los siglos. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes, bendito Señor, y también te damos gracias por los que han de escuchar esta palabra, bendito Padre. Sabemos, bendito Señor, que tú le has dado esa comida espiritual a cada uno de nosotros, bendito Señor, aprendiendo cada día más de ti, bendito Padre, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vayamos hacia la luz, que eres tú, Señor Jesucristo, tú eres el Dios de las luces, bendito Padre, y a ti te damos todas las gracias, la honra y todo el honor, bendito Padre. Gracias por la vida de mis hermanos, bendícelos en sus actividades cotidianas y también, bendito Señor, en su vida espiritual. Que te busquemos, bendito Señor, diligentemente, porque sabemos que en ti, bendito Señor, hay esa paz que solamente tú das. Y si clamamos a ti, sabemos, bendito Padre, que tú nos enseñarás cosas nuevas y ocultas que ninguno de nosotros conocemos, pero sabemos que tú se las vas a revelar por amor a cada uno de nosotros, en su tiempo, bendito Señor. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Pues bueno, un rápido anuncio. Pues esta es nuestra primera clase de por lo menos tres, más bien tres, no por lo menos, sino tres, con respecto al tabernáculo. Bueno, esperamos que en las tres clases nos dé tiempo para abarcar todo el tabernáculo, toda la simbología y pues bueno, todo lo que Dios nos haya mostrado, dado el Espíritu Santo. Y posteriormente vienen dos clases más, que es la 15 y la 16, y sería el Evangelio. Pero bueno, sin mayor preámbulo, hermanos, pues iniciamos la clase y pues ustedes vamos marcando la pauta. Ojalá podamos dar una definición general y después ir viendo el ábacro, el altar de los sacrificios, y ya nos vamos hacia adentro, hacia el lugar santo, el lugar santísimo. Pero bueno, esa es una sugerencia, pero usted, lo que le haya dado el Espíritu Santo y Dios, adelante. Quien quiera iniciar, adelante.
Adri. Ah, Bueno, está bien, yo iniciaría. Sí, tengo precisamente un punto así como, digamos, general. Y luego tengo un video pequeñito nada más que es así como que es como de 2 minutitos 24 del tabernáculo en 3D y se ve bonito, digo, para que lo viéramos, ¿no? Este, bueno, una, un detalle, ahorita que estaba una alabanza antes de iniciar, había ajá. video, pero no había audio. Entonces, no sé si Ah, el video que vais a pasar o igual, necesite audio. sí, o más bien yo creo que le puse compartir y no le debe haber puesto el audio, compartir audio. Pero bueno, si no, ahorita me dicen, ya pues ya veo qué fue lo que hice, ¿no? Bueno, empezamos con Éxodo 20 del 25 al 38 capítulos, pues habla acerca de la ordenanza que Dios le dio bueno, de la orden que le dio a Moisés para hacer el tabernáculo Dios. Y Dios lo pidió para estar con su creación, o sea, con nosotros, ¿no? Con su pueblo. Si vemos Éxodo 25, del 1 al 8, digamos que está como el preámbulo del tabernáculo. Dice Éxodo 25:1, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que diréis voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. El versículo clave de este punto sería el 8 y el 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, les pidió que hicieran un santuario porque Dios iba a habitar en medio de ellos. En ese momento sí fue hasta cierto punto físicamente, porque recordemos que se veía la nube de Dios y la lengua de fuego, y Moisés después vio en el propiciatorio pues la presencia de Dios, ¿no? Que ahí sí ya no sé si sería, bueno, de ahí la oía, no sé si vería humo, luz, no sé. Pero bueno, el 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces el Señor le da el diseño a Moisés, le da la orden de que haga este santuario para que Dios habite con ellos, así lo dijo. Y bueno, esto ya después lo veremos en los simbolismos, pero porque hizo todo el tabernáculo, nada más así como pequeña probadita. Apocalipsis 21:3 dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Yo creo que ya lo veremos más adelante cuando entremos pues en simbolismo, pero bueno, este es como un pequeño preámbulo, y en hebreo el tabernáculo lo llaman Oel Moed, que significa tienda de reunión. También le llaman Mishkan, que es morada, o Mishkan Midbar, que es templo del desierto. Básicamente se dividía en tres partes. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Era desarmable y se colocaba en medio de las 12 tribus alrededor en todos los años que estuvieron en el desierto. Y como dijimos, Dios hablaba con Moisés en el lugar santísimo. En Números 7:89 dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Bueno, eso fue lo que habíamos comentado también hace un momento, hermanos, que Dios hablaba con Moisés. A ver, voy a tratar de compartirles y espero que sí se oiga, que es más importante la imagen aquí que el sonido, pero esperemos que sí se oiga, ¿eh? Ya lo ven en su pantalla, ¿verdad? A ver, ahí va. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, hacia el sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud por un lado,
Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Las clavijas de las columnas y sus molduras serán de plata. Y de la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Las clavijas de sus columnas y sus molduras serán de plata. Y el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de unos 50 codos con 10 columnas, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del este, hacia el oriente, habrá 50 codos. Y en el ancho del atrio por el lado del este, hacia el oriente, habrá 50 codos, y las cortinas de un lado serán de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y al otro lado habrá 15 codos de cortinas con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para la entrada del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra de bordador, con sus 4 columnas y con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus clavijas de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas serán de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los enseres del tabernáculo para todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio, serán de bronce. Listo, ese es todo el video y aquí dejaría mi primera participación. Ok. Ah, hacer algunas precisiones, perdón. Vimos lo que significa tabernáculo en hebreo, en latín, tabernaculum. De ahí, pues, de acuerdo a las traducciones, es donde ya se le asigna este título. Quiere decir tienda o tienda de campaña, que me imagino tienda de campaña ya es un término muy actual. Es también un santuario móvil o itinerante. Son detalles que nos ayudan a entender que esta tienda se podía mover, no necesariamente estaba fija. Precisamente el tabernáculo tenía 3 divisiones. Ahorita básicamente vimos lo que es la periferia, y la parte exterior, pues es el atrio, ¿no? Ahí me pareció interesante ver que está orientado la entrada hacia el oriente o hacia el lugar donde sale el sol. Los largos están hacia el sur y hacia el norte, y la parte posterior está hacia el poniente o hacia el lugar donde se pone el sol. Me parece interesante además que el diseño fue dado de manera muy meticulosa, muy precisa en relación a sus medidas y a cómo debería de integrarse y diseñarse. Me parece curioso porque alguna vez escuché un concepto donde decía que Dios no construye en líneas rectas, más sin embargo lo que representaba su morada en la tierra, pues estaba diseñada de una manera muy cuadrada, muy matemática, por así decirlo. Eh, Voy a entrar, bueno, mejor para no entrar, me voy a ir al atrio. Chispas, ¿dónde está? Aquí está. Aquí mismo en el atrio, que ya pudimos observar ahorita en el video, se encontraba el altar de los holocaustos, donde se quemaba la carne de los animales sacrificados en ofrenda. Algo que me pareció interesante que le compartí a Julio es que había una orden también en cuanto a la ofrenda, que se debía salar.
Me parece interesante porque eso nunca lo había escuchado hasta apenas de un varón de Dios que me decía que todas las ofrendas se debían de salar, de poner sal. Voy a leer esta parte porque es un pacto que precisamente ah, liga al hombre y a Dios en esta ofrenda. Nos dice Levítico 2:13: a todas tus ofrendas de cereales debes ponerle sal y no permitas que en tu ofrenda de cereales falte la sal de la alianza de tu Dios. En todas tus ofrendas debes ofrecer sal. Esta es la versión de Dios habla hoy. En la de Reina Valera modifica un poquito y nos dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y hablando de este pacto de sal para con los sacerdotes o con los levitas, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. De acuerdo a Números 18-19. Después de esto, pues tenemos además un gran recipiente lleno de agua llamado fuente de bronce. Vimos en el versículo que leyó Adri que la ofrenda era cobre. Aquí es un asunto de la traducción. Históricamente esa era la temporada o era la era del bronce, un metal más rígido, más duro que el cobre. El cobre es muy blando, pero bueno, detalles técnicos, ¿no? En donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, o sea, se santificaban antes de ejercer las funciones de su ministerio. Y se entiende que en esta parte había acceso a quienes acudían a adorar a Dios sin tener el acceso al lugar santo o santísimo. Tengo una imagen, ahorita sin adentrarme más, en donde podemos ver las dimensiones, que básicamente era un rectángulo. Tenemos la puerta orientada hacia el oriente, valga la redundancia, hacia donde sale el sol, el altar y la fuente. Posteriormente ya la tienda y pues no más. Aquí algo que me pareció interesante es el lino, porque en esa época el lino era una tela muy fina, muy cara, por ende, y se cubrió o se levantó eh, pues esta protección, ¿no? Esta mm, pared, por así decirlo, para cubrir este espacio, para delimitar este espacio. Hasta aquí sería mi participación. Gracias, hermano. Hermana Mari, ¿quiere participar? Amén. Bueno, aquí como nos decía Adriana, es cierto, ¿verdad? Joel significaba tienda y lo dice en Éxodo 19:1 y Nisan, morada de Éxodo 40, 39, 35, tienda de Jehová. En Primera de Reyes 2:28 nos habla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el tabernáculo donde se regía el tabernáculo existe este lugar. Sí existe este lugar del tabernáculo en varios países y en varias lenguas. El tabernáculo del testimonio sabemos que fue puesto por Moisés, el tabernáculo de reunión. Esto nos lo habla en Éxodo 40, 34, 35 y en Éxodo 33, 7. Casa de Jehová, Éxodo 34, 26. Y habitó y puso el tabernáculo ahí,
Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese tiempo, pues Dios estableció que se iba a hacer el tabernáculo. Y si lo hablamos en el tiempo de antes, también nos lo habla en el tiempo de Jesús, que el tabernáculo, pues es nuestro Señor Jesucristo. La diferencia del tabernáculo estaba en un lugar y en otro, o sea, lo podían mover. En el antiguo tiempo se hablaba de Jesús y en el nuevo tiempo también. Nosotros lo vemos en Éxodo 25, 31, tiempo de Amaster Dam. Nosotros sabemos que lo del tabernáculo es muy extenso y yo creo que ni las 3 clases nos alcanzarían, hermano, porque en Éxodo 19:1 y Éxodo 25:1-9, el verbo es algo que se tiene y se palpa y se ve. El verbo es Dios mismo. Jesús resucitó de Calvario y mostró la victoria. Dios ordena que fuéramos dejar otra plata, incienso. El segundo dice, no conocía la tierra, mostraba que no tenía nada de Dios. Dios podía lo que es de él, ponía lo que es de él y lo que es de él. Y si nosotros vemos, pues sabemos que ciertamente sí hay muchas medidas del tabernáculo, pero nos habla en el antiguo tiempo cómo era el tabernáculo, también nos habla hoy en día cómo debe de ser el tabernáculo del Señor. Y sabemos que el templo del Señor está rodeado de cuerpo, alma, espíritu, sacrificios, y nos lo habla en Reyes 2:7, 7:2, perdón, y en Reyes 6:1, Samuel 24:16-25, Éxodo 25:31, Hebreos. Está muy extenso, hermano. Bueno, hasta aquí dejo mi participación. Ok, hermana, gracias. A ver, les voy a mostrar rápido a ver si se logra ver, me avisan. Sí, se ve. Es enteramente lo mismo. Lo único que quiero hacer mención, y ahorita lo vamos a leer. Em, ya se ve, creo que ya, ¿verdad? Bueno, sí se ve, sí, ¿verdad? Es que ya no los veo. Si me están haciendo señas, ya no los veo. Sí, sí se ve, sí se ve. Ah, gracias. Ok, bueno, ya lo dijeron. Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí para habitar en medio de ellos. Ya definieron lo que es el tabernáculo. Aquí nada más, vámonos a Éxodo 33:7. Habla del tabernáculo de reunión. Si nos vamos al tabernáculo de reunión en Éxodo 33:7, ahí nos habla. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión, el cual y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, a cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. ¿Qué sucedía ahí? Bueno, ¿por qué lo sacó Moisés? Lo dice entre el 31, perdón, 33, del 1 hasta el 4. Ahí menciona por qué y qué sucedía ahí. Pues bueno, también era, me voy al 10, que dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno en la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y volvió al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Num, servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. No sé si se va entendiendo, hermanos,
pero va de nuevo. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, ¿usted qué entiende ahí? ¿Es el mismo o es otro? Yo digo que otro, bueno, esa es mi conclusión. El tabernáculo de reunión sí era otra tienda, que era como su sala de juntas, ¿no? Digamos. Ah, exacto. Entonces, ahí nada más para que, bien, para que quede claro, digo, en algún momento pudo haber surgido la confusión. Yo hace mucho tiempo cuando daban estos cursos, pues probablemente pensábamos que era el mismo, pero son dos cosas. Y como bien dice Ari, digo, perdón, te interrumpí, si quieres decir algo más, ¿qué se hacía ahí? Porque viene descrito en la Biblia. Sí, pues ahí era, te digo, como su sala de juntas, ¿no? Aunque ahorita el que acabas de leer, entiendo que sí era el tabernáculo, digamos, de adoración, no que estaban en su sala de juntas. Hay que tener ese discernimiento porque efectivamente quien servía o quien limpiaba ese tabernáculo de reunión, porque dice que es el número 7 el tabernáculo de reunión y lo levantó fuera y lejos, o sea, del 7 hasta el 11 está hablando del mismo, porque dice que ahí estaba finalmente Josué y lo limpiaba. Entonces Josué no podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. ¿Sale? Pero sí, es correcto, es otro, y ahí precisamente hablaban principalmente de estrategias de guerra. Bueno, Éxodo 29:5 ya lo vimos, también 40, 26:30 y haciendo la analogía con Juan 1:14, finalmente, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, que es lo que dice Éxodo 25:8 nos dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Analogía con Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, aquí me equivoqué, lleno de gracia y de verdad. Todo, como ya lo dijeron, del 25 al 31, Dios, si leyeron, y si leemos esta parte, finalmente Dios nos dice que, bueno, la palabra nos dice que a Moisés le mostró cómo debía de haber sido, o más bien cómo fue el tabernáculo, y pues, yo me imagino que fue como una fotografía, ¿no? Porque pues todo esto, finalmente, como lo dijo el hermano Jorge, iba trazado bien detalladamente cómo tenía que ser cada una de las cosas, como vimos en el video, y no dejó nada yo pienso que es así, ¿no? Sino bien detallado entre 25 y 31. Ok, nada más para seguir, y termino con otras dos slides, si es rápido. Finalmente, bueno, aquí aparecen las dimensiones: 22.5 metros por 45 metros de largo, 9 de ancho. El altar de bronce, en este caso el lavacro, el lugar santísimo, cuánto tenía de ancho y de largo, pues bueno, la cortina, el lugar santo, donde estaba el candelabro, el pan del propiciatorio de la presencia, el altar del incienso, y como dijo el hermano Jorge, pues siempre norte, sur, este, oeste, es como siempre donde iban, así lo ponían de la misma forma. El tabernáculo desierto, el Pentateuco, el nombre de morada, tienda, que ya también lo comentaron, el de 50 por 25 metros, como lo vimos. La tienda habría tenido una forma rectangular de 15 por 5. Y pues bueno, aquí, como bien dijeron, también cómo se construía. Hermanos, es la reproducción de un tabernáculo, y no sé si Adi lo voy a mostrar más adelante, hay un video, pero este es un tabernáculo en Israel con las dimensiones como tal. Entonces, a ver si la próxima semana, si no lo trae Adi, si lo podemos poner. Pero este es un tabernáculo real, y este está en Israel. Aquí, bueno,
aquí ya lo dijeron, finalmente es el lugar santo, el lugar santísimo, que se encontraba en cada uno de ellos, el atrio, y pues bueno, sabemos que en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. Y así estaban alrededor de el tabernáculo cada una de las tribus. Aquí, aquí aparece Merari, eh, este es Coat y Gerson. Si nos vamos a números 4, ahí estas tres divisiones de los levitas aparecen que cada uno de ellos tenía una responsabilidad, todo eso está en números 4, una responsabilidad para desarmar, cargar y volver a armar cada uno de de las basas, de los postes, y también viene, como la palabra de Dios dice, y cuando trasladaron el arca en la época de David, pues aquel que llegaba a tocar algo santo inmediatamente era muerto. Entonces, ¿qué hacían? Ahí había órdenes específicas para Aarón y sus hijos para precisamente cubrir antes de que pasaran a desmontar y cargaran. Había órdenes con el objetivo de que no fueran o fueran a fallecer. Entonces, estos deberes de los varones eran varones, fue un censo, si mal no me acuerdo, y eran varones entre 20 y 30 años, y de ahí, y eran una gran cantidad, igual y no me acuerdo bien, pero estamos hablando de 2000, 1000 personas entre cada una de estas divisiones de los levitas. Entonces sí era bastante gente que participaba en el desmontar y montar de el tabernáculo cuando pues Dios les decía que se tenían que mover, ¿no? Por ejemplo, los gersonitas eran responsables de cuidar la estructura del tabernáculo, como los postes, las basas, los travesaños y todos los accesorios. Aquí nos dice que los gersonitas se encargaban de transportar y cargar el servicio en general, llevar el tabernáculo, sus cubiertas, las cortinas y el revestimiento de cuero de las cabras. Todo eso fue un pequeño resumen y todo eso está en números. Bueno, pues ahora sí, adelante quien quiera seguir participando. Tú, Adri, y luego yo. Ok, sí, muy bien. Bueno, seguimos con elementos, ¿no? Elementos que hay en el tabernáculo. La barda era de lino blanco, precisamente. El altar de los sacrificios era de madera de acacia recubierto con bronce. El lavacro era de bronce. Cortinas, bueno, las cortinas eran de tejón por afuera, digamos la más externa. Luego abajo era una de piel de carnero teñida de rojo. Abajo de eso estaba una blanca de pelo de cabra. Y finalmente estaba lo que sería, entre comillas, el techo, ¿no? Del lugar santo y santísimo, que era la que tenía colores de azul, púrpura, carmesí. El candelero de oro, el candelero, perdón, en el lugar santo ya era de oro. La mesa de los panes era madera de acacia cubierta de oro. El incensario era de madera de acacia cubierta con oro. Finalmente, en el lugar santísimo era el arca, que era de madera de acacia cubierto con oro, y el propiciatorio era de oro, digamos, de una pieza. Y bueno, las estacas eran de bronce. Estos, digamos, son los elementos que se utilizaron. Ahora, las dimensiones, bueno, pues ya lo acabamos de ver ahorita, Éxodo 25, recogen las ofrendas y según el monto actual de las ofrendas que se recogieron equivaldría a más de $1 millón en nuestros días, o sea, fue muchísimo dinero, ¿no? Pero pues fue todo lo que la gente dio y pues recordemos que la gente dio de corazón y Moisés les tuvo que decir, ya tenemos suficiente, ya no den. Bueno, las medidas ya las acabamos de ver, norte y sur, 100 codos, oriente y occidente, 50 codos.
En norte y sur tenían 20 columnas con basas de bronce, clavijas y molduras de plata. Occidente, 10 columnas, y oriente, que es donde estaba la entrada, eran 15 codos con 3 columnas a cada lado, y las cortinas del centro, bueno, tenían eran 20 codos y eran cortinas en azul, púrpura y carmesí con 4 columnas. Altar de bronce era de 5 por 5 codos y 3 codos de alto. Y bueno, los servicios que se hacían dentro del tabernáculo, mañana y tarde se hacía sacrificio. eh, digamos, el lavacro era para lavarse las manos y los pies antes de hacer sus funciones. Los panes, en la mesa de los panes se cambiaban cada Shabbat. Y diario se limpiaban las mechas en el candelero y se llenaba de aceite para que siempre estuviera encendido, ¿no? Y en el lugar santísimo, pues nada más una vez al año entraba a rociar sangre el sumo sacerdote en el día del Yom Kippur. Y bueno, los símbolos de los materiales utilizados para el tabernáculo serían el lino blanco, la santidad; el bronce representaría el juicio; plata, redención; la grosura que se quemaba en el altar de bronce, que era pues la grasa de los animales, pues sería el pecado. Los panes pueden representar las 12 tribus de Israel y la provisión. El candelero representa el aceite y la palabra. El incienso, oraciones de los santos, de olor fragante. Y el arca representa el trono de Dios. Y yo creo que aquí me quedo, porque ya tengo otras de simbolismo. Dos cosas que mencionó la hermana Mari me parecen interesantes. ¿Cómo estaban? ¿Sí se ve? Sí, hagas. ¿Cómo Sí. estaban distribuidas las tribus alrededor del tabernáculo? Escuchaba a un varón de Dios que hablaba de guerra espiritual y en este caso referente a las tribus de Israel y cómo mencionó también Julio que cada uno tenía funciones específicas. Ya vimos la, ay, se me fue la palabra, la ubicación o cómo se direccionó el tabernáculo y de una representación un poquito menos cuadrada, como lo vemos aquí, menos matemática o menos con figuras, cómo se distribuían. Aquí nos menciona, el libro de Números describe la distribución del campamento durante los 40 años de Israel en el desierto. Las tribus acampaban alrededor del tabernáculo, tanto para estar cerca de la tienda de reunión como para defenderlo. Y aquí en guerra espiritual, pues es lo que me explicaban. Normalmente las tribus fuertes o guerreras son las que se asentaban en la periferia y las tribus o más pequeñas o que tenían otras funciones eran las que estaban más cerca del tabernáculo y que precisamente hacían el servicio en el monte y desmonte. Los cuatro lados estaban rodeados por grupos liderados por Judá, Rubén, Efraín y Dan. Los levitas específicamente elegidos para estar cerca de Dios, acampaban rodeando el tabernáculo por todos sus lados. Entonces, ahí se les protegía y estaban cerca para el servicio. Encontré, pues, que hablando del tabernáculo, pues tenemos dos, ¿no? Dos tabernáculos, el de Moisés, que es precisamente del que hemos estado hablando, pero también el de David. Y hay diferencias entre ellos, a pesar de que ambos son tabernáculos. El primero se estableció en Gabaón, el segundo en Sión. Aquí el servicio, la adoración estaba basada en sacrificios, precisamente de animales, como lo dijo Adri, la grosura que representa el pecado, pues necesitaba ser extinguida hasta el holocausto, ¿no? O sea, hasta convertirse en cenizas. Se tenía que encender el candelero, que precisamente ahorita que estaba leyendo las instrucciones para hacer el candelero, mencionaba también
Se me olvidó un poco el nombre. Las despabiladeras y sus platillos. Y entonces busqué qué era eso, ¿no? En la actualidad se les conoce o más bien las hacen como una especie de tijeras, ya sea para cortar o enderezar el pábilo y precisamente para que siempre se mantuvieran encendidas. Se quemaba incienso en aroma fragante y se colocaban los panes de la proposición. Los sacerdotes no podían pasar al lugar santísimo donde estaba el arca, sino el sumo sacerdote solamente una vez al año. Y en el de David, pues era como todo más light, ¿no? La adoración era con cánticos, con música, con danzas. Y la diferencia aquí en la de David, en la tienda de David, pues es que la primera o la de Moisés tenía tres partes, como sabemos, el atrio, lugar santo, el santísimo, y en el de David solo era la pura tienda, que básicamente podemos decir que era el equivalente al lugar santísimo, era mucho más sencilla. En una representación, como ahorita nos lo mencionó Adri, pues tenemos las cuatro capas. La diferencia entre las internas y las internas son de 28 codos y las externas son de 32 codos. Entonces, esta lo que hace es hacer un forro en la estructura y la externa lo que hace es precisamente tener esta caída, lo que le llaman, creo que los que construyen en aguas, eh, porque eran más grandes, entonces les permitían extenderla y formar este trapezoide. Mm, bueno, ya me iré hacia adentro un poco. Sí, ya me iré hacia adentro. Tenemos el arca del testimonio. Pues yo me preguntaba cuando estaba estudiando esto, pues, ¿qué es un arca, no? Ya vimos que una cosa es el arca de Noé, pero pues aquí difiere mucho el término y es definido como una caja comúnmente de madera sin forrar, con una tapa llana, o sea, no como la de los baúles que tienden a veces a ser redondas o cóncavas, que tiene goznes o bisagras por uno de los lados, o sea, se puede abrir y cerrar, y uno más candados, cerraduras por el lado opuesto. Sus similares a esto es un baúl, un cofre, un arcón, una arqueta, una caja, un cajón, una urna. Y se establece en Éxodo 25:10. Básicamente en Éxodo 25 se desarrolla básicamente lo que va a hacer y lo que va a contener. Está hecha de madera de acacia, vienen sus medidas, cubierta por oro puro por dentro y por fuera, era una especie de forro cubierta, cornisa de oro alrededor, es decir, un reborde, con 4 anillos de oro en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado, 2 anillos al otro, y con varas de madera de acacia cubiertas de oro, insertadas en estos anillos, pues precisamente para trasladar el arca, para poderla cargar y trasladar, y no deberían quitarse de ella nunca. Ahí se entiende que se contenían las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos, pero tenemos más adelante en la carta a los Hebreos en 9:4 que también se dice que contenían la vara de Aarón que reverdeció y una urna de oro que contenía maná, que precisamente por eso se le llama Arca del Testimonio, porque las piedras donde se establecen los 10 mandamientos es un testimonio en la relación o de pacto de la relación de Dios con su pueblo, en la vara de Aarón, que también eh, Dios ahí se manifiesta, y en el maná. El maná se dice que se almacenaba en un gomer, que es una antigua medida de volumen para los granos, que equivalía a 2.2 litros o la 10ª parte de un efa.
Y hasta aquí. Bueno, no, el propiciatorio. En Éxodo 25:17 también se establecen las normas para elaborarlo y es la cubierta del arca hecha de oro fino. La longitud pues es muy, muy similar a la de precisamente el arca en sus dimensiones, tanto lo largo y lo ancho, que son los 2 codos, porque pues básicamente tiene que cubrir 2 querubines de oro. Estos son labrados o debieron ser labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio y en una sola pieza, precisamente con el propiciatorio. O sea que no era la tapa y luego se ponían los querubines, no debería ser todo al mismo tiempo. Tenían las alas extendidas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando hacia abajo, hacia el propiciatorio, aunque estaban de frente, pero miraban hacia abajo, colocando encima el arca y cubriendo el testimonio. Aquí mismo en Éxodo 15:17 nos dice que en medio de estos 2 querubines, Moisés recibía como instrucciones o lo que Dios le decía o le indicaba que le externara al pueblo, que le comunicara al pueblo. Me pareció interesante porque sí, si uno se pone en el rectángulo del propiciatorio, queda un espacio entre los querubines como si estuviéramos cubiertos y se pudiera escuchar entre ambos la voz de Dios. Esta es mi participación. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere seguir? Hermana Mari, que decía, adelante. Amén. Bueno, aquí yo voy a hablar algo relacionada con la cortina de lino fino. En Éxodo 26, 1 al 6, pues ahí nos habla, y en Efesios 4, 11, 13, y los 4 ministerios. El lino fino era la pureza y la santidad. En Lucas 2:39, Efesios 14:16. Y la entrada del lugar santísimo era de maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol. Maestro enseña, evangelista lleva la palabra, pastor cuida las ovejas. Azul es la divinidad, es impermisible para todos los creyentes. Las cubiertas de los cuernos de los carneros eran teñidos de rojo, nos lo habla en Lucas 2:39, Reyes 3, y estaban encima de los anteriores. 5 facetas o 5 ministerios, basas, anillos, capitales, a la entrada oriente, tribu de Moisés, Aarón, estaban en el atrio estaban 5 postes de lino fino, lugar santo. Otro, el remo, tenía querubines. Y nos lo habla en Éxodo 25, 10, 22, 37, 1 al 9, cuál es el alto de esto, es 52 centímetros. Y de largo, 13.076. Y nos lo habla también en Éxodo 26, 15, 29, las de 4.060, de pies 6. Y era el tejido, era el color, postura, diferentes, identificación de Israel. También nos habla en Éxodo 25 al 40, en el Abrácamo, nos muestra la vida. En Éxodo 25, 10, 20, encima de la mesa de los panes, mesa de la proposición, templo de Salomón, 4 puntos cardenales, mesa de proporción. Levíticos 24, la mesa habla de su existencia en Juan 12, 1 y 2, 1 Corintios 10, 16, 2 Corintios 2, 19. La mesa nos habla que era de 68.5 de largo, 91.4 ancho, 45.7. Y la cornisa, Levíticos 24, 5, 9, y la mesa de pan, proporción, medida 9.7 centímetros, largo 68.5 centímetros,
altura y 45, 7 cubren de oro. Y Primera de Pedro 9. Apocalipsis 1:6, Juan 6:33, 58, y la cornisa, humanidad, amistad, panes, aceite, las 6 tribus de Israel. Y le dejo hasta aquí. Bueno, sigo aquí. En divinidad, el compañerismo del hombre con Dios. Levíticos 24:5-9, Hebreos 2:10, Primera de Corintios 11:24, Apocalipsis 1:6 y Juan 6:8. Aquí nos habla de la mesa de la proposición, pan sin levadura junto a la Pascua, la fe acompañada de arrepentimiento, santidad 2, Santiago 2:14-18, oro es la divinidad, pasaje de la fiesta, nos lo habla en Corintios, Mateo, Marcos, Lucas. Candelero, formas, oro, macizo, base, talle, por de almendra, copas de tallo, tres colices, 3 brazos, manzana, centro de lado a los 3 codos. Candelero, manzana, copa flor de lis, los brazos son las iglesias del candelero. Otra divinidad, base, tallo, 4 bacos, nos lo habla en Números 17:8, Génesis 2:11, Éxodo, Mateo. Es que son muchas citas, hermano. Yo creo que hasta aquí le dejo. Ok, hermana. Bueno, púrpura, color púrpura, se los voy a leer, hermanos. Hay varias connotaciones. Tinte que antiguamente los fenicios obtenían del marisco murex. Extraían una glándula que le exprimían, segregaban un líquido lechoso y este, expuesto al aire, adquiría los tintes del púrpura por un proceso de oxidación. Naturalmente, el costo de la producción era muy elevado y esto limitaba el uso de las prendas de púrpuras a reyes, magnates y ricos. Entonces, el púrpura significa que es un vestimento para reyes, magnates y ricos por lo caro que es la extracción. Tanto era así que el púrpura llegó a ser sinónimo de realeza o de imperio. Asumir la púrpura significaba ocupar el trono del Imperio Romano. Los matices de la púrpura podían variar según predominar el color rojo carmesí, el color rojo o azul, lo cual resultaba en violáceo o morado. Vemos que es una mezcla. El uso de la púrpura por magnates se señala en las escrituras en Jueces, es decir, por personas ricas, Jueces 8:26, Esther, y este uso derivó la burla de los soldados romanos al vestir de púrpura al rey de los judíos. Bueno, aquí aparece Marcos 15 y Juan 19. Su empleo por los ricos y personas acomodadas se ilustra en Proverbios 31:22 y Lucas 16:19. Como adorno sagrado se hallaba tanto en el tabernáculo como en el templo, Éxodo 25, que ya lo leyeron, Segunda de Crónicas. Su riqueza sugiere la poética descripción del cabello de la esposa en Cantares 7:5. Su valor como mercancía destaca en Apocalipsis 18:12 y es aquí fácil concluir que Lidia, comerciante de púrpura, era una persona acomodada, Hechos 16:14. La simbólica Babilonia fue vestida de púrpura antes de su destrucción, Apocalipsis 8:16. Bueno, eso es lo que nos dice y de dónde proviene el famoso color azul púrpura y por qué lo utilizaron, pues ya vemos por qué. Escarlata, también el tabernáculo tiene escarlata como tal, dice tinte que se obtenía de un insecto rojo conocido como cochinilla, que los orientales llamaban gusano escarlata. Y pues bueno, el lino fino sabemos que era una tela de muy alta calidad y frecuentemente también utilizada por la realeza egipcia. Bueno, hasta aquí dejo algunas definiciones de púrpura.
hablando del telar o de las telas que tenía el tabernáculo. Adelante, quien quiera continuar. Pues si quieren les paso unas imágenes precisamente del video de lo que decían de la reproducción, digamos, del tabernáculo que está en Israel. Para que ya en la otra clase entremos de lleno a pues, lo que son todos los muebles, ¿no? Bueno, a ver, ya está allí. Se las voy a ir pasando rápidas porque el video está más o menos larguito. Pero nada, es para que vayamos viendo, ¿no? Amigos, qué maravilla, qué hermoso lugar, reconozcan. Ya estamos adentro, como ven, adentro del tabernáculo. Yo voy a tratar de filmar lo más que puedo y explicarles lo que preparé al respecto, hasta que sea posible. Estamos alrededor de la tienda en el atrio, conocido como el atrio, un perímetro de unos 140 metros, con una entrada que está tras mía, ubicada al este de 9 metros. Así lo había ordenado Dios. Este que estamos viendo es el altar del holocausto, que también se lo llamó el altar de bronce, por estar hecho de acacia y estar revestido todo de bronce. El interior del altar, amigos, era vacío, estaba vacío, y tenía en cada esquina, como ven, un cuerno manchado de sangre. Los animales que se ofrecían en sacrificio se ataban a estos cuernos, y no sé si ustedes saben, pero si una persona era perseguida, no importa en qué lugar, y se tomaba de estos cuernos, obtenía automáticamente misericordia y perdón. Hay un dicho todavía que se dice en la política israelí, que se dice leachzik bekarnei hamizbeach, que se refiere exactamente a eso. Cuando alguien no se rinde o se agarra a estos cuernos para que nadie lo pueda bajar de ese lugar. Amigos, vamos a recorrer la tienda por fuera y mientras les cuento de que el tabernáculo fue hecho de manera práctica, ya que resultaba fácil desarmarlo y transportarlo de un lugar a otro. Lo que dice, Beyahanti betoch bnei Israel, behaiti laem le Elohim, es decir, habitaré entre los hijos de Israel y les seré de Dios. Amigos, este es el altar que vimos al principio y al lado está el lavacro, que fue hecho de metal y era para que los que prestaban servicios se laven sus manos. Netilat yadayim se dice en hebreo. Quiero aclarar algo, eso sí, aunque Dios no está limitado a un espacio físico, para el pueblo de Israel significaba mucho el hecho de tener en medio de la gente un lugar palpable y permanente en medio de ellos. Ya lo expliqué en algunos videos y para eso se hizo este tabernáculo. Aquí moraba Dios como rey de su pueblo y recibía el culto que merecía. Uno de los propósitos de este lugar está escrito cuando nosotros abrimos el libro Números, capítulo 7, al final. Ubevó Moshe el Ohel Moed, ledaber ito, וישמע את הכל מדבר אליו מאל הכפורת אשר על אהרון העדות מבין שני הקירובים וידבר אליו. Amigos, vamos a ver si la tienda está abierta o qué, no sé de qué se trata. Yo voy a tratar de entrar, espero de que no haya ni alarmas ni cámaras de seguridad. Recen por nosotros. ¡Tatán! Bueno, por lo visto no lo hay. Qué hermoso se ve eso sí. Esa persona que se ve ahí podría ser el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, y no es una estatua humana, amigos. Aquí, dentro de todo este tabernáculo, no hay imágenes o estatuas de personas. Amigos, la tienda se dividía en dos cámaras. Este es el lugar santo y allá en el fondo vemos el lugar santísimo. La entrada estaba hacia atrás, hacia el oriente, y conducía hacia el lugar santo. La puerta del tabernáculo, la entrada más que nada, no la puerta, miraba hacia el este para obligar a los sacerdotes a dar la espalda al sol, objeto de culto pagano. Este lugar mide 9 metros de longitud, por si no les dije, y entre el lugar santo y el lugar santísimo hay, como ven, un velo o una cortina de lino con dibujos en color azul, púrpura y carmesí. De solo imaginarme que aquí entraba Moshe a este tabernáculo de reunión para hablar con Dios. Él oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, de entre los querubines. Así hablaba Moshe con él, se comunicaba. ¿Captan la inmensidad de ese acto?
El lugar santísimo tenía forma de cubo. ¿Vamos a verlo? Guay, guay, guay. Este es el Arca de la Alianza. Si veríamos adentro descubriríamos lo que contenía. Los palos son para que los levitas puedan cargarlo al hombro, les cuento. El arca era un cofre de 1.15 metros por 0.70, construido de acacia y revestido de oro por dentro y por fuera. Sobre la cubierta del arca se encontraban dos querubines, como ven, frente a frente. Veo que muestran su interior, ¿ven? Aquí se ven las dos tablas con los 10 mandamientos, una vasija con maná, aquella comida que les caía del cielo, la vara de Aarón, aquella de la rama de almendra. Y con todo esto, amigos, recordaban el pacto, los milagros y el amor de Dios, por supuesto. ¡Qué belleza! Pero me quiero apresurar en salir, por serles sinceros, vamos. La mesa de los panes, el candelabro y el altar de incienso. 14 metros de largo aproximadamente por 4 metros y medio de ancho. La armazón fue hecha de 48 tablas de madera, estoy leyendo, maderas de acacia cubiertas de oro puro, y cada tabla se asentaba sobre 2 basas de plata y se unían a las demás tablas por medio de 5 barras. El cielo raso consistía en una cortina de lino fino con finos bordados de figuras de querubines en azul, púrpura y carmesí, los colores más lindos que hay en la historia de la humanidad. Además había 3 cubiertas sobre las tablas y el cielo raso, la exterior era de pieles de tejón, luego hacia adentro una de pieles de carnero tenidas de rojo y una blanca de pelo de cabra. A la derecha estaba la mesa con los panes de la proposición, estaba hecha de acacia y revestida de oro. Los días sábados, les recuerdo, los sacerdotes ponían 12 panes sin levadura y retiraban los panes viejos, los cuales comían los mismos sacerdotes en este mismo lugar, en el lugar santo. Al lado izquierdo del lugar santo se encontraba el candelabro de oro, la menorá, con sus 7 lámparas. Todos los días los sacerdotes limpiaban las mechas y llenaban las lámparas con aceite de oliva para que ardiera toda la noche. Delante del lugar santo estaba el altar de incienso. El altar de incienso está estrechamente relacionado con el lugar santísimo y yo creo que más que nada era para quemar olores de todos los sacrificios que se hacían aquí y de la pudrición que había de los animales que se quemaban. Amigos, el tabernáculo también hacía énfasis en que Dios era el centro principal del pueblo de Israel, ya que se lo ubicaba en el medio del campamento, como les dije. Dios, además, quería mostrar las verdades espirituales, y no solo las quería mostrar, sino también grabar en la mente de su pueblo. Por eso, todo tiene su forma, todo tiene su color, es todo muy meticuloso, perfecto, a las medidas. Bueno, y creo que ya pues son las imágenes básicas, esa es la réplica que hay allá en Israel. Y bueno, pues creo que sí está bonito verlo así entre comillas en físico, ¿no? Y pues ya. Ok. Adelante. Al estar investigando sobre el tabernáculo, me di cuenta que varios varones de Dios hablan del tabernáculo como una sombra de Jesucristo. Y para ser honesto, a mí me parecía que el ser humano todo quiere encuadrar, ¿no? Todo quiere encajar o generar un enlace entre una cosa y otra. Pero encontré esta imagen, me parece interesante, y se refiere precisamente a esta sombra, ¿no? A esta sombra que era el tabernáculo con lo que fue el sacrificio de Cristo, o lo que representaba como una profecía a Jesucristo. Tenemos la cruz, lo que representa o se hace una simbología de la sombra de lo que fue el tabernáculo, pues lo dividen entre el atrio
lugar santo y lugar santísimo. Está en portugués, pero es fácil de entender. Nos da versículos que refuerzan esta parte de la que está hablando. Tenemos en principio el sacrificio de Jesús, que básicamente el lugar en donde se quemaba o se hacía holocausto de la ofrenda, la purificación, el inicio de la santificación en el lavacro. Tenemos Cristo como la luz del mundo, lo que representa la menorá. Cristo como nuestro intercesor, donde se quemaba el incienso y que era un aroma agradable al Señor, a Dios. Cristo como pan de vida, precisamente los panes de la proposición, que es un pan santo, santificado, que precisamente ya se habló en el video, se lo comían solo los sacerdotes, se cambiaba cada 7 días, si no mal recuerdo, y la presencia y justicia de Dios, que es donde está el arca y el propiciatorio, ese lugar santísimo. Entonces lo va desarrollando como el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí en la purificación nos dice un versículo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así cada uno de ellos viene, ¿no? Que son sombras de las cosas futuras. Se me olvidó lo que dice aquí, en el cuerpo de Cristo, está en Colosenses 2:17. Bueno, me parecía interesante mostrarlo porque yo tenía este choque, ¿no? Este choque entre querer relacionar el tabernáculo con lo que fue el sacrificio de Jesucristo, pero viene mejor explicado aquí y creo que es un poquito más entendible, fue más entendible para mí esta imagen. El resto de lo que tengo, pues son datos técnicos, pues precisamente todo viene en Éxodo. Noté que se repite 2 veces, una donde es una instrucción para hacer y la otra más adelante a partir del 37, que es ya un testimonio de que fue hecho, ¿no? O sea, ya se deja establecido, así fue la instrucción y así se hizo. Por eso es que se repite en la palabra 2 veces. Ahorita no lo voy a platicar, pero escuchaba también a un siervo de Dios que decía, aprender esto, el tecnicismo o los datos, pues amplía nuestro acervo cultural, pero entender esto, esta imagen, lo que amplía es nuestra fe. Sabiendo que a Moisés se le dio como una profecía, creo que precisamente viene aquí. Sí. Estas cosas sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales. Como Moisés divinamente fue avisado, se me olvidó qué significa estando. Bueno, porque fue dicho, haz todo conforme al modelo que se te fue mostrado. Por eso es que era tan específico los datos para hacer el tabernáculo, porque esto representaba a futuro, y fue dicho a Moisés, la obra de Jesucristo nuestro Señor. Hasta aquí sería mi participación. Amén, hermano, gracias. Sí, el que ahí pusiste es Hebreos 8:5, que dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Bueno, ese es el 6, ¿verdad? Cuanto está dado, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, bueno, eso es lo que dice Hebreos 8:5, y precisamente ese Hebreos 8, parte del, sí, casi, más bien todo el capítulo, pues sí, nos habla del mediador del nuevo pacto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y sí, él aquí en la menorá, cuando aquí dicen Cristo a la luz del mundo, finalmente sabemos que él cuando, a ver si se acuerda, tienen que hacer relación cuál fue la fiesta, cuál es la fiesta de los judíos que es de luces, que es de las luces. Hanukkah. Exacto. Cuando él, y ahí está en los evangelios, cuando él estaba en esa festividad que no es bíblica, no es bíblica esa festividad, ahí se pronunció que dijo, yo soy la luz del mundo. Ahí búscalo. Entonces también ahí el menorá, y también la hermana Mari, si mal no me acuerdo, comentó que estas eran las 7 iglesias, hermana. Sí, Entonces, gracias, hermano. Entonces, hay muchos simbolismos y sí, efectivamente, mucha gente relaciona, pues, no ser hermanos y con algún principio, con algún afán, pero eso finalmente, eso se llama teología, ¿no? Que es la correlación de simbolismos, la palabra, precisamente para que en cada uno de ellos, como por ejemplo el pan, ¿no? Estaba exclusivamente para los sacerdotes, pero ¿quién fue y pidió de comer? ¿Se acuerda? ¿Quién fue y pidió de comer? Ah, David. David, exactamente, entonces, y en el Nuevo Testamento también dice el Señor Jesucristo que David fue a pedir ese pan. Entonces, ahí viene mucho también del- de la sabiduría de los rabinos, ¿no? Con respecto al día de reposo, que también dicen que no se podía hacer nada y el Señor Jesucristo sanaba y que no era lícito que él hiciera eso. Y ahí fue donde el Señor Jesucristo les dijo, entonces tampoco era lícito que David fuera a pedir para comer. Entonces es salvaguardar. Y hoy sí vemos la única forma en cómo el judío pudiera, no digo que evadir, pero no cumplir al 100% el Shabbat, es precisamente por un tema de poner en riesgo su vida, ¿no? Entonces, pues bueno, son varias simbologías que se tienen que ir entrelazando, pues para tener un mejor contexto, ¿no? Un mejor contexto de la palabra y que no seamos neófitos, ¿no? Bueno, y por ahí le dejo cuál es la diferencia entre oveja, cordero y carnero. Entonces, ahí también tiene una, una situación lógica que a veces, como dice el hermano Jorge, cuando no lo analizamos, no nos detenemos a leer la palabra, pues algo significa, ¿no? Recordemos algo, que Dios no hace las cosas nomás por hacerlo. Bueno, pues ya estamos sobre los 15 minutos pasados de la hora. Entonces aquí le dejamos, todavía falta mucho, como mencionó la hermana Mari, como dijo también el hermano Jorge, ahorita son temas técnicos, pero vamos a empezar con estas siguientes dos clases a empezar a relacionar lo espiritual, hermanos. 50 por aquí son como 50 cosidas entre cada uno de los telares. ¿Qué significa 50 cosidas? ¿Qué significan las basas? ¿Por qué de oro? ¿Por qué de plata? Entonces, ¿cómo se dieron? Digo, hay muchas explicaciones. Y lo principal, pues bueno, hermanos, lo podemos buscar en internet, pero también lo importante es de que vayamos a la Biblia, y así como el hermano Jorge también mencionó el tema de la sal, pues bueno, exactamente, existen pactos, y ese es un pacto de sal, ¿no? Y si usted ya lo ve en el mundo, pues muchos dicen,
La sal, pues, es más creísmos cuando la sal se cae en el piso, en la mesa. Mucha gente dice, ponle agua porque ya te vas a salar. Hermano, son creísmos. Y cuando Dios habla de la sal, pues nos dicen que nosotros debemos de ser salados. Un poquito lo que hablábamos. Ya también en algún momento en los domingos, y ahí se quedó en internet, está una palabra de la sal y de los pactos, el pacto septiterno que hablamos también un poquito el pasado domingo. Pero bueno, es poco a poco hablar de la palabra, irla conociendo, hacer hacedores de la misma, ser hacedores de la misma palabra y pues que Dios nos dé ese discernimiento. Lo importante es ponerlo en práctica siempre y que no se quede en una sola presentación, en un slide, sino que quede grabado en nuestros corazones. Amén. Pues bueno, vamos a pedir a la hermana Mari si nos lleva en oración para cerrar la clase y ya que 8 días continuamos ya con todo el mobiliario. Adelante, hermana, por favor. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta noche, porque tú una vez más nos enseñas, Señor, cuál debe de ser tu tabernáculo, mi Dios, y cuál lo fue. Gracias te doy, Señor, porque solo tú eres el único que nos enseña, nos instruye, Padre. Señor, enséñanos aún más, pero a ponerlo por obra en nuestras vidas, que verdaderamente, Señor, te busquemos en espíritu y en verdad, y que tú nos perdones, Señor, por nuestras faltas. Señor, porque antes en el tiempo antiguo, si estaban en pecado, al entrar a ese tabernáculo morían, Señor. Y ahora, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tú nos has dado el perdón, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre, porque te fallamos, porque no valoramos tu sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, porque cuando ponían esa sangre del Cordero en los cuernos, Señor, es el símbolo de tu sangre, santo, santo, bendito tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de ver tu palabra, por la vida de tus siervos, mi hermano Julio, mi hermana Adi. Gracias por mi hermano Jorge y por todo aquel que se conecta, Señor. Y el que no se conecta, Señor, motívale a hacerle, Señor. Motívalo a hacerlo, Padre, porque tú eres nuestro Dios y ciertamente, Señor, tú eres el Dios de Israel, el Santo, poderoso Señor. Yo te doy gracias en esta noche y te pido pongas paz en nuestros corazones y nos des un sueño placentero, Padre. Y tú vengas y tu Espíritu Santo nos abrace, nos consuele y nos cobije, Señor, de las pruebas, luchas, porque sabemos que tú estás con nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, que la paz de Dios sea con ustedes. Nos estamos escuchando primeramente Dios el próximo viernes. Que Dios le bendiga. Buena noche y saludos a su familia. Bendiciones.